Mire, este agosto impartiré el curso Guías de Lectura de Novelas Europeas y la primera novela de la que hablaremos es Hamnet de Maggie O'Farrell. Todavía estás a tiempo de inscribirte, envíame un mensajito y te mando información. Es un curso interesantísimo. Bueno, la novela comienza con un niño que pronto descubrimos que es Hamnet, intentando, entre otras cosas, pasar el día sin enfrentarse a su abuelo abusivo, violento, violentísimo. Pero hay que tomar en cuenta que la figura del padre, o en este caso del abuelo, ha tenido una evolución muy importante a lo largo de los siglos. Por eso hoy nos parece superlativa esa violencia, lo que quizá en el siglo XVI no lo sería tanto. Entonces, Hamnet intenta comprender algo que está sucediendo y Maggie O'Farrell opta por escribir en presente continuo usando la norma de las novelas históricas para introducir una ambigüedad importantísima, que el lector o la lectora supongan que Hamnet es una novela histórica. Claro que en la nota final la autora lo aclara que es una ficción, pero de inicio el pacto entre libro y lector o lectora es ambiguo. Y ya en el podcast anterior comenté la situación de este pacto turbio, el que la autora guiñe un ojo y con el otro parece que sostuviera que su novela tiene sedimentos históricos constatados. O sea que aquí el asunto parece es legitimar el uso de personajes de la historia de la literatura, y bueno, ya lo sabemos, estamos hablando de la obra cumbre, Hamlet, del enorme William Shakespeare. Y quizá por eso no nombra directamente al gran dramaturgo inglés para precisamente introducir al lector, la lectora, en un terreno turbio y ambiguo, decíamos. Bueno, entonces hay que recordar que Hamnet no es una novela histórica, sino que la autora utiliza el presente continuo para atrapar la conciencia que sigue el impulso de un momento vertiginoso que, supongo, se presenta deliberadamente con poco o ningún contexto. Incluso, más que los personajes, el lector tiene que descifrar las cosas a medida que se van desarrollando los acontecimientos, y a veces la autora ayuda, ¿no?, explicando algunas relaciones y a veces algo acerca sobre lo que sabe su protagonista. Nos topamos entonces con el tipo de narrativa en la que se omite tanto como se incluye, y esto crea una lectura vertiginosa, un efecto que supongo la escritora busca. Y bueno, también sabemos que a Hamnet no le queda mucho tiempo de vida, porque hay una referencia o nota histórica al inicio, que de histórica no tiene casi nada, sobre todo donde dice su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. Bueno, damos la vuelta a la hoja y aparece un epígrafe extraído del acto 4, escena 5 de Hamlet, que se refiere a la muerte de Polonio, el padre de Ofelia. Pero como en la página anterior, en la supuesta nota histórica, se habla de la muerte de Hamnet, entonces quien no conozca la obra de Shakespeare podría suponer que se trata de una alusión a la muerte de su hijo. O sea que su hijo Hamnet, nos preguntamos, ¿estaría encarnado en Apolonio, el padre de Ofelia? Bueno, aquí hay dos caminos. O Maggie O'Farrell ha escrito esta novela para gente que no ha leído a Shakespeare, o es un juego de la ficción. Y nos lo preguntamos porque antes del primer capítulo la autora nos da la llave de acceso de la obra, diciendo que el niño muere a los 11 años, pero este es otro artificio, porque Hamnet no es el protagonista, eso es una apariencia. La protagonista es Agnes, la que su madre, la que va a ser su madre en el inicio de la novela, bueno, después es la madre, ¿no? Entonces hay que leer con mucho cuidado esta novela. Bueno, entonces la autora nos hace seguir al niño que morirá, que intenta conseguir que un médico examine a su hermana gemela Judith, y en cuanto la ama de llaves del médico menciona los bubones, podemos ver hacia dónde va todo. Porque Hamnet había visto los bulbos bajo la piel de su hermana y un poquito después Hamnet empieza a sentirse fatal. Acaba de despertar sobresaltado junto a su hermana, que está enferma, tiene fiebre, y dice la novela: el rostro de Judith está ceroso e inmóvil. Un brillo de sudor lo hace relucir como el cristal.
Su pecho sube y baja a intervalos irregulares. Hamnet traga con la garganta cerrada y tensa. Siente la lengua áspera, torpe, demasiado grande para caber en su boca. Se incorpora a duras penas. La habitación se vuelve borrosa a su alrededor. Un dolor le recorre la nuca y se instala allí, gruñendo como una rata acorralada. Y bueno, he citado esto para dar una idea de lo que pretende Maggie O'Farrell. Por un lado, usa técnicas cinematográficas al inicio de la novela, tomas de seguimiento que termina por ser un plano secuencia, como si una cámara de cine siguiera a Hamnet en busca de su familia y del médico. Y bueno, este plano secuencia, como estamos dentro de la novela, corresponde al estilo indirecto libre y al fluir de la conciencia. Y además, Maggie O'Farrell añade una técnica más: la focalización interna, es decir, la autora quiere que sigamos en tiempo y espacio al personaje, pero no solo quiere que estemos dentro de la mente de sus personajes, sino también dentro de su ser corpóreo, de su cuerpo enfermo, o en este caso de los dos cuerpos enfermos, y sentir, saber, palpar exactamente dónde está el dolor que acaba de golpear a Hamnet. Y la imagen de la rata es evidente que nos lleva directamente al interior de la conciencia del siglo XVI, es decir, a la peste bubónica. Y mientras tanto, otros puntos de vista en esta línea temporal compiten con el suyo, porque el punto de vista de la que será su madre, me refiero a Agnes, ¿no? Esos son los dos puntos de vista, ¿no? El de Hamnet y el punto de vista de Agnes. Entonces aquí hay un paralelismo, hay dos historias para justificar más adelante el tema donde se unen las dos tramas paralelas, el duelo. Ahí se unen en el duelo. Hace como una especie de bisagra en una técnica buenísima, una técnica homérica. Y bueno, entonces, como dice Aristóteles, en su indispensable poética, comencemos por el inicio. Y el principio es lo mejor que tiene la novela, que ya desde el inicio destaca su prosa lírica, su estructura temporal dual, decíamos, entre más, pero en un territorio fronterizo entre lo ficcional y lo histórico que después se aclara, ¿no? Es decir, lo ambiguo encubierto. Veamos, porque cuando decimos prosa lírica, me refiero al estilo. Una prosa sensorial y poética, un lenguaje muy visual, cargado de metáforas que transmite con mucha precisión, ¿no? Usa olores, texturas, sonidos. Su estructura es no lineal, es decir, que alterna con fluidez en dos líneas temporales, como ya se dijo, los días críticos del contagio y muerte de Hamnet y el pasado del romance, el matrimonio de Agnes y el preceptor de latín. Esto con el propósito de crear tensión dramática, ¿no? Ahora, hay una omisión deliberada del nombre de William Shakespeare, y esta técnica, por un lado, en latín se llama incipit anonymus, que es inventada por Homero al inicio de la Odisea. Usted tiene fresquísimo ahorita la Odisea con lo de la película, y al inicio de la Odisea dice Homero: háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio. Y fíjese cómo aquí Homero está creando esa técnica de suspender el nombre, ¿no? Es la técnica de ocultar la identidad que hace Homero para definir al héroe por sus acciones. Y bueno, pues aquí Maggie O'Farrell la usa para definir al personaje por sus roles. Es decir, Shakespeare es el tutor de latín, el esposo, el padre. Esto lo hace con el fin de que el lector o la lectora hagan un trabajo de interpretación. Bueno, un trabajo mínimo, porque es bastante evidente. Bueno, en cuanto a temas y enfoque narrativo, nos encontramos ante la exploración del tema del duelo, con descripciones profundas, muy delicadas, usando varios puntos de vista que permiten entrever el dolor fragmentado, es decir, distinto, desde varios puntos de vista, decíamos, que sufren muy diferente, ¿no? Una madre, un padre, las hermanas, tras la muerte de Hamnet. Ahora, en cuanto a la distancia que la autora toma de la verdad histórica, eleva a Agnes, que es Anne Hathaway, la esposa de Shakespeare, al centro de la ficción,
y la va a presentar como una figura intuitiva, conectada profundamente con la naturaleza, y esto lo hace la autora para contrastar, ¿no?, la rigidez social del contexto interno de la época de la protagonista. Además, la novela también explora el vínculo entre vida y arte, y vemos cómo Maggie O'Farrell construye una equivalencia simbólica entre la tragedia familiar y la muerte del hijo, que dentro de la ficción simboliza el nombre de la obra cumbre, Hamlet, de William Shakespeare, y sugiriendo que el arte es una forma de canalizar el dolor insuperable, ¿no? Y por otro lado, si se lee a profundidad, la función de los personajes secundarios es relevante porque aportan contrastes temáticos, aportan profundidad psicológica, actúan como puentes entre la vida doméstica, el contexto interno, el arte mismo. Por ejemplo, Judith, la gemela de Hamlet, además de encarnar la terrible culpa del sobreviviente, también es el reflejo ausente de su hermano. Susana, la hija mayor, pues tiene que madurar prematuramente para sostener la estructura familiar porque los padres colapsan ante el dolor. Y mire, de algún modo todos los personajes nos muestran diversas facetas y reacciones del duelo, decíamos, ¿no?, de la tragedia familiar, y aportan una textura social y costumbrista importante, reflejan, expanden la complejidad emocional de la protagonista Agnes. Claro que un podcast, debido a su limitante natural del tiempo, no me puedo extender, así que solo mencionaré algunas de las técnicas narrativas de la deslumbrante combinación que usa Maggie O'Farrell para sumergir al lector, a la lectora, pero de inmediato, en la tensión y la atmósfera de una novela profundamente sensorial, muy psicológica, muy cargada, ¿no?, de presagios. Entonces, veamos, dijimos, algunas estrategias, ya las mencionamos, vamos a ver algunas más, estrategias estilísticas, como el uso del presente simple continuo, para dar un efecto de inmediatez, es decir, toda la acción se narra en tiempo presente. Por tanto, al leer, experimentamos el pánico de Hamlet en tiempo real de la ficción. Otra es una técnica llamada seguimiento de cámara textual, la que parece como cámara cinematográfica, o se llama cámara textual, que es como si el narrador y nosotros con él siguiéramos cada movimiento de Hamlet, y esto le otorga a la narración un sentido urgente y vivo en cada movimiento, ¿no? Por otro lado, hay una omnisciencia selectiva focalizada. Por un lado, en la perspectiva infantil, es decir, que la narración se pega firmemente a la mente de Hamlet y de Agnes también, y de algunos otros personajes secundarios, por un lado. Y por otro, vemos la técnica de la comprensión limitada, porque solo vemos lo que miran los personajes. Además, esta técnica de la focalización selectiva también la usa la autora para maximizar el efecto de vulnerabilidad, es decir, que el narrador focaliza el desamparo de Hamlet. En cuanto al manejo de la ironía trágica, esta ironía trágica se manifiesta en tres ejes que se van tejiendo. Por un lado, en el intercambio de identidades entre Judith y Hamlet, el que los personajes no tengan idea del peligro, la sublimación del dolor mediante el arte, y también es muy relevante que ya en el primer capítulo parecería que Hamlet está muerto. La soledad de la casa, el que nadie lo vea, realmente quien sí lo ve es el abuelo, y para mal. Y entre más técnicas, muy de pasadita para que este podcast no resulte pesado, identificamos, y mire, no porque sean de menor importancia, una prosa altamente sensorial y táctil, las texturas del espacio, la atmósfera del silencio, los anacronismos espaciales, el ritmo pausado, la amplificación del suspenso, el foco en el detalle. Y me pregunto, y conmigo, obvio, ¿no?, se preguntan muchos lectores o lectoras, ¿por qué Maggie O'Farrell no tituló su novela Agnes? Esta es una pregunta retórica, claro, porque la respuesta la sabemos. No podría haber usado el núcleo real y oculto o medio oculto de la novela, porque es evidente para quien ha leído las obras de Shakespeare que la escritura de Hamlet, según esta ficción, proviene del duelo paterno,
de un padre que sublima su dolor por medio de la escritura y que nada más y nada menos escribió una de las obras cumbres de la literatura universal. Pero esto es ficción. Esto es ficción. Además, el título obvio no podría ser Hamlet. Entonces, esto se vuelve una manipulación genial. Una manipulación genial. Porque la importancia de Agnes como protagonista se opaca ante la representación teatral de la gran obra, en la novela, claro, al final, es decir, previo a la representación teatral y después de la trama de 6 años y de páginas y páginas y páginas. Imagínense, 6 años de trama de duelo, que es casi toda la novela. La autora, ya casi al final, va a plantar ahí un giro en la narración. Años después de la muerte de Hamlet y con el marido sin haber escrito a casa durante meses, aparece una visita sin previo aviso. Esto es lo que llamamos peripecia, y esta es la escena clave. Llega Joan y muestra a Agnes un programa teatral, y Agnes se pregunta, ¿qué demonios está haciendo su marido escribiendo una obra de teatro sobre su hijo muerto sin decírselo? Entonces, obvio, pues van a ir a Londres para averiguar de qué va todo este disparate del marido, ¿no? Y es claro que Maggie O'Farrell necesita llevar a su protagonista al teatro para cerrar la novela. La tiene que cerrar en el teatro, no tiene de otra la autora, ¿no? Y Hamlet aparece en escena, dice en la novela. Hamlet aquí en este escenario son 2 personas. El joven, está hablando el narrador, el joven vivo y el padre muerto. Está vivo y muerto a la vez. Su marido lo ha devuelto a la vida de la única manera que puede. Mientras el fantasma habla, ella ve que su marido, al escribir esto, al asumir el papel del fantasma, ha intercambiado lugares con su hijo, ha tomado la muerte de su hijo y la ha hecho suya, se ha puesto en las garras de la muerte, resucitando al muchacho en su lugar, y dice, oh horrible, horrible. Murmura la voz macabra de su marido recordando la agonía de su muerte. Él, de Agnes, ha hecho lo que cualquier padre desearía hacer, intercambiar el sufrimiento de su hijo por el suyo, ocupar su lugar, ofrecerse en lugar de su hijo para que el muchacho pudiera vivir. Bueno, hasta aquí la cita, que es larga. El asunto aquí es que la novela cierra como un burdo homenaje a William Shakespeare. Recuérdame, dice el fantasma del padre de Hamlet. O sea que Maggie O'Farrell nos pide que recordemos a Shakespeare, pero Maggie O'Farrell ha conseguido su desenlace y sabemos qué significado ha forzado en esas palabras. No es a un rey danés muerto a quien recordamos, sino bueno, todo el mundo lo sabe, todos y todas lo sabemos, recordamos porque no olvidamos al gran bardo inglés. Y queda muchísimo por desentrañar en la novela. Imagínense, casi 6 años de duelo, que es maravillosa esta trama, toda la parte del duelo, que decíamos casi es toda la novela, que no es poca cosa, símbolos, técnicas, imágenes y más. Pero todo eso lo veré, lo dialogaré con quienes se inscriban en el próximo taller que impartiré a finales de agosto, inicia a finales de agosto, donde pues vamos a trabajar 4 novelas europeas contemporáneas, y si te interesa gozar la narrativa europea muy actual, pues envíame un inbox o mensaje directo y te mando información. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.